ve qué interesante. Dicen que se va a estrenar una película ahorita que se llama El Ciudadano Kane, que ahorita de 1941 y que el director es Orson Welles y que también hace de protagonista. Ve, y que también los que están actuando son Joseph Cotten, Everett Sloan, George Colorus, Dorothy Comingron y Ray Collins. ¿Qué son esos nombres, vos? Está bien difícil esto, quién sabe quiénes serán. Y que el guionista fue Herman Mankiewicz, algo así, una chochada así fue. Ve, y que solamente ganó el Oscar por mejor guión y que fue nominada a 6 categorías, pero solo ganó una. No, hombre, qué barbaridad. O sea, de 6, solo una. Nah. Pobrecito este director. Pero bueno, vamos a ver. Tal vez la llego a ver. Se escucha interesante. ¿Y ustedes ya habían escuchado hablar de esta película? Bueno, yo la voy a ir a ver y ahí les cuento cómo me fue. Bueno, entonces como ya fui a ver la película, ahora sí les puedo contar qué tal estuvo Ciudadano Kane. Entonces, Charles Foster Kane es un magnate de la prensa que vive en su finca Florida en Xanadu, que pasó el resto de su vida, los últimos años de su vida los pasó solo. Entonces, este brother muere con una bola de nieve en sus manos y que pronuncia solamente las palabras Rosebud. Entonces, la bola de nieve cae y se quiebra. El periodista Jerry Thompson investiga el significado detrás de esta palabra. Todo el mundo quería saber qué significaban las últimas palabras de este magnate tan conocido alrededor del mundo, por lo cual él se dedica a investigar a todos sus amigos y personas cercanas a él durante todo el tiempo que estuvo viviendo, y así es como se va desarrollando la historia a través de todos estos personajes que el periodista fue investigando. Al momento que se estaba grabando esta película, en Europa se estaba dando la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos se permanecía aislado de toda esta situación. Sin embargo, Japón estaba a punto de atacar Pearl Harbor. En este momento surgió el nazismo y el fascismo. Ciudadano Kane causó mucha controversia al momento de ser lanzada y también al momento de su producción, ya que la historia de esta película fue inspirada en un hecho real. Fue inspirada en el magnate William Hart, que tenía casi las mismas características que vemos en Charles Foster Kane. Así que al momento de darse cuenta de que se iba a estar dando esta película, los abogados de William Hart y el equipo legal de RKO, que es la casa productora, decidieron llegar a un acuerdo en común para hacer de que las escenas que hacían referencias como demasiado específicas a William no fueran incluidas en esta película. De esta manera fueron recortados como unos 2 minutos y algo de la película para que se pudiera estrenar y pudiera salir al aire y que las demás personas la conocieran. El tema principal de esta película es la inocencia y cómo la pérdida de esta puede afectar en las actitudes de las personas a falta de ella. En este caso, el egoísmo y la ambición por el éxito. Y este tema se ve reflejado claramente al final, donde el público se da cuenta de que el significado detrás de la palabra Rosebud es el nombre que tenía el trineo en el momento en que su mamá y su papá decidieron venderlo al banco. Entonces, claro, la mamá lo hizo con el fin de que él saliera del abuso que sufría por parte de su papá y ella, pues, por el amor que le tenía. Entonces también esto se ve reflejado al inicio. Sostiene la bola de nieve y la deja caer, porque esta bola refleja la época del año en la que él fue despojado de su familia, y también al final cuando está destruyendo su cuarto porque Susan lo abandonó y destruye todo lo que había en él excepto esta bola de nieve, que es en el momento en el que se da cuenta de todo lo que ha pasado en su vida y de su niñez. Y en ese momento es cuando pronuncia por primera vez las palabras que causaron tanto enigma. Del mismo modo, también se pueden apreciar otros subtemas, como lo es la política, que está presente en casi toda la película. Y ejemplos de ellos sería en el momento en que Charles viene de su viaje a Europa y un periodista lo entrevista y le pregunta sobre la situación en Europa y si va a haber guerra, a lo que él responde que no. Y también en su postulación como gobernador.
Otro tema sería el amarillismo que está presente en su periódico El Inquirer, donde se ve reflejado en los titulares de todas las publicaciones. Luego de haber contextualizado un poco en la película, ahora vamos a adentrarnos más en cuanto al contenido, así que vamos a hablar de los puntos de giro, el cual son dos muy importantes, lo que nos ayudan a entender la película. Y el primero es cuando Charles decide postularse para ser gobernador. Entonces su contrincante, el actual gobernador en ese momento, Jim Gary, decide chantajearlo, ya que él conoce su situación de infidelidad con Susan Alexander, quien se convertiría en su segunda esposa más adelante. Así que él los reúne a Charles, a su amante y a su esposa en ese momento, que era Evelyn Monroe, y o sea, los reúne a todos, y ahí es donde le da a conocer pues que Charles tiene un amante, a su esposa, y la relación de ellos se divide. Luego de esto, su contrincante lo hace público a la prensa y hace que Charles pierda su popularidad en las personas, así que ya todo el mundo como que no lo quería tanto, así que esto hace que él pierda ante su contrincante. Tenemos el segundo y el más decisivo en esta película, ya que es cuando su segunda esposa, Susan Alexander, decide abandonarlo, ya que estaba cansada de vivir la vida en el palacio, porque era muy solo para ella y aparentemente no era la vida que deseaba, y Charles era muy egoísta y como que ya a ella no le parecía esto, así que decide abandonarlo. Y ahí es cuando vemos a nuestro protagonista en una nueva fase que no habíamos visto anteriormente, donde él pierde el control y destruye todo lo que había en el cuarto de Susan, dándose cuenta de que ya no era tan poderoso como él realmente pensaba. Más de aprovechar la capacidad del sonido para crear una atmósfera en esta película que nos diera esa sensación de lo que nos quería transmitir, el autor Welles fue un precursor de este estilo, que fue conocido como el Lightning Mix, que combinaba la sensación de las técnicas para enlazar secuencias complejas por medio de una serie de sonidos o frases relacionadas. Al ofrecer una banda sonora continua, Welles era capaz de unir lo que de otra manera serían cortes sumamente bruscos, logrando una narración homogénea. Por ejemplo, el público es testigo de cómo Kane pasa de ser un niño a ser un hombre de 25 años en apenas 2 planos. Cuando el tutor de Kane le da al pequeño un nuevo trineo, Kane de mala gana le desea feliz Navidad. Inmediatamente se pasa a una escena donde su tutor, 15 años después, completa la frase "y próspero año". En este caso, la continuidad de las palabras y por ende de la banda sonora, aunque no de la imagen, es lo que hace que se produzca una narración sin fisura. Ciudadano Kane para su época es una película bastante innovadora y se puede apreciar por qué le pueden llamar una obra maestra, porque la verdad es que uno de los puntos que más llama la atención es la narrativa que se tenía para esta época, donde veíamos a nuestro protagonista estar por una situación, luego buscar la manera de cómo solucionarla y al final que se encontraba la solución o no por lo que estaba pasando. Pero en el caso de Ciudadano Kane es totalmente lo contrario, ya que al inicio se mira cómo nuestro protagonista muere y luego de esto nos va contando la historia a través de flashback, donde nos damos cuenta de toda la historia de nuestro personaje, hasta llegar al punto final donde el periodista resuelve el enigma que se nos presenta al inicio. Algo que también llama la atención de esta narrativa que nos presenta Welles son las elipsis. Vemos cómo Charles y su esposa Emily se van separando cada vez más de la mesa y esto nos representa cómo el matrimonio de ellos se va deteriorando. También el uso de la elipsis se ve representado en otra escena donde está Charles con su segunda esposa en el palacio de Xanadu, donde esta, por su aburrimiento, por sentirse sola, decide armar un rompecabezas gigante, donde vemos solamente un plano detalle de sus manos armando el rompecabezas que nos simula el paso del tiempo. Algo que también se puede rescatar de esta película es el uso de la profundidad de campo, algo que marcó mucho el estilo de este director. También la complejidad de su encuadre y el uso de la cámara. Uno de los primeros momentos que hay que rescatar es cuando la mamá de Charles está firmando los papeles de la propiedad. En este encuadre vemos a la mamá, al papá
y al representante del banco teniendo la discusión, mientras que al fondo de este cuadro podemos ver a Charles en su versión de niño jugando en la parte de afuera, que nos podría hablar sobre la inocencia tal vez. Y también otro complejo es el uso de la cámara, como lo es el traveling que se hace cuando nos trasladan al teatro de Susan, que lo vemos a partir del techo y así nos va introduciendo hasta ver a Susan devastada por la muerte de su ex marido. Algo muy importante en esta película es el uso de los reflejos. El primero de ellos es cuando Leland y el Mr. Brin están teniendo una discusión mientras Charles se ve reflejado en una de las ventanas bailando junto a las vedettes celebrando el éxito del periódico. También este uso del reflejo se ve cuando Charles está hablando con Susan la primera vez que la conoce en su cuarto, y estos están teniendo una plática sobre el canto de ella y cómo le apasionaba. Uno de los encuadres también que en lo personal es mi favorito es el uso del reflejo en las últimas escenas de esta película, donde Susan abandona a Charles y lo vemos a él caminando por el palacio hasta que se encuentra con unos espejos y vemos una reflexión de múltiples personas de él, que también esto simboliza la soledad que siente este personaje al darse cuenta de que lo ha perdido todo. Otro también de los planos que es súper importante en esta película es el plano contrapicado en el momento que Charles está dando su discurso para gobernador. Este es un contrapicado donde lo vemos a él hablando en un podium y detrás de él hay una foto gigantesca de su cara. Esto también podría representar el egocentrismo que se tenía él, o sea, como la persona que era, como él se creía muy poderoso. Así que nosotros como grupo creemos que sí es una muy buena película, dado a la época en la que se realizó, pero probablemente en la actualidad pueden haber cosas mucho mejores que esta. Sí, el contenido de la película, la manera en que se ejecutó y todo esto sí nos pareció una excelente película. Así que muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este análisis de la película de Ciudadano Kane. Espero que les haya gustado y les haya servido mucho, y que pues si les llamó la atención la vean o la vuelvan a ver si les gustó, y muchas gracias.